Bien, estamos en unos temas acerca del crecimiento a través de amistades, del tener comunión con el resto de personas. Hermanos, yo pregunto a ustedes, ¿qué personas son importantes para usted? Piense por un momento, ¿cuáles son las personas importantes para usted? Quizá ya pensó, enseguida seguramente le vino a su mente, las personas más importantes para mí son los de mi familia. Quizás si usted es hijo, tiene a sus padres, dice mis papás. Si usted es papá, puede decir, lo más importante son mis hijos. ¿Quiénes son para usted las personas más importantes? ¿Quién? A ver, piense por un momento. Ya lo tiene, seguramente tiene más que una. Si tiene más que una, qué bien. Pero ahora, otra pregunta para usted. Si ya tiene en su mente quiénes son las personas más importantes, ahora quiero que usted piense, ¿qué hacen por usted esas personas importantes? ¿Qué están haciendo por usted esas personas que para usted son importantes? Y ahora quiero enfocarme un poco más en esto. Puede ser que esas personas sí son importantes en ciertas áreas, que le ayudan, que le sostienen, no sé. Pero ¿qué tal un área espiritual cuando hablamos acerca de la fe? ¿Qué en esta área espiritual, estas personas que son importantes para usted y que son de apoyo para usted, cómo le están sosteniendo, cómo le están guiando, cómo le están apoyando en el área espiritual? ¿Tiene usted esos amigos? Ahora, ¿tiene amigos o amistades en los cuales usted puede confiar y son de ayuda para su crecimiento espiritual? Ahora, ¿quiénes son? De pronto, de la lista que usted puso al inicio, disminuyó. Y ahora quizá está pensando, ¿quién es? ¿Quién es ese amigo? ¿Quién es esa persona que en verdad me está apoyando para que mi fe desarrolle, para que yo crezca en el conocimiento del Señor? ¿Quiénes son? Entonces, miren, aquí, si usted ya pensó y dice, ya encontré una, que bueno, le felicito, si usted tiene por lo menos una persona. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las características de estas personas, de estos amigos que nos pueden ayudar, nos pueden apoyar para crecer en la fe, como lo he puesto el título, amistades que edifican? Hay muchas amistades que podemos tener, pero entre ellas hay por lo menos una amistad, un amigo suyo que le edifica para que usted crezca en la fe. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Bien, yo quiero mostrarles con la Biblia este gran siervo del Señor, el apóstol Pablo. Cuando leemos las cartas, los escritos de Pablo, los hechos de los apóstoles, encontramos a un Pablo como que en ciertas ocasiones estaba como solo. Pero al ver las cartas que él escribía, nos vamos a topar con grandes amigos que él tuvo. Amigos verdaderos, amigos que le ayudaron a edificar su fe. Conocemos las grandes hazañas del apóstol Pablo, un gran héroe de la fe, por no decirlo así. Un hombre ejemplar que encontramos en la Biblia, hombre de fe, un siervo de Dios. Pero ¿de quién estuvo rodeado? ¿Quién estuvo ayudándole? ¿Quién estuvo acompañándole? ¿Cuál fue su motivación para servir al Señor? Vamos a ver que fueron muchas personas, muchos amigos verdaderos, amistades que edifican. Entonces les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 4. Solo una muestra de todo esto que les vengo diciendo. Vamos a chequear algunos amigos verdaderos, amistades que edificaron al siervo o al apóstol Pablo. Vamos a Colosenses 4, 7 al 15. Nuevo Testamento estamos ahora, ¿no? Colosenses capítulo 4, desde el versículo 7 al 15. ¿Sí? Sí tienen sus Biblias, ¿no? A ver, desde aquí yo puedo ver que algunos están cruzados de brazos, no tienen sus Biblias. ¿Qué ha pasado? Domingo, recuerden, tenemos que traer Biblias, ¿no? Por lo menos el domingo. Si no trae el domingo o lo tiene, no sé, bueno, no. Espero que esté leyendo la Biblia, que tenga su Biblia, pero ahora el domingo es el tiempo de tener Biblias. Como yo decía, también puede tener en su celular, pero mucho cuidado, ¿no? Con su celular. Si lo prende si le llaman, no conteste, ¿sí? Y si contesta, no sé qué va a hacer el Señor. Bueno, ahora ya, el asunto es que leamos juntos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 4, 7 al 15. Dice así, es una carta que escribió Pablo, ¿no? A esta iglesia de los Colosenses y se está despidiendo ya al final de la carta. Dice, nuestro querido hermano Tíquico,
fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saluda Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también en Ninfas, y a la iglesia que se reúne en su casa. Qué pasaje tan interesante, ¿sí? Es una despedida de una carta que Pablo está escribiendo a la iglesia de los colosenses, y aquí nos muestra todo un gran equipo de amigos de Pablo, amistades que Pablo el apóstol tuvo para apoyarles, para que sea él mismo edificado en el crecimiento de su fe, y los describe con muchas cosas. Entonces, ante esto, otra vez yo pregunto, ¿cuáles son sus amistades que edifican en su área espiritual? ¿Quién está a su lado? ¿Cuál es su equipo? ¿Cuáles son sus héroes en la fe que están con usted? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Usted puede nombrar por el nombre? Sería interesante poder llamar uno por uno acá adelante y decir, a ver, Cristian, venga, póngase al frente y díganos una lista de sus amistades que le están edificando, sus héroes en la fe, que le están apoyando a usted, que les han ayudado a crecer en la fe. Y así podríamos escuchar. Qué interesante, ¿no? ¿Quiénes son? Miren, aquí algunas características de estas amistades que edifican y que nosotros los necesitamos. ¿Cuáles son las características de las amistades que edifican? Bueno, 4 por lo menos, he saltado algunos nombres, porque si tendría que coger nombre por nombre solamente de este pasaje, pues vamos a pasar muchísimo tiempo. Apenas he cogido 2 o 3 por ahí, de toda esta lista que les acabo de nombrar de Colosenses. Entonces, amistades que edifican, ¿quiénes son? En primer lugar, son los que promueven ánimo. Usted y yo necesitamos personas que nos den ánimo, nos infundan ánimo. Pablo lo necesitó y aquí tenemos a su amigo, en este caso Tíquico. Este fue el que le infundió ánimo, mucho ánimo a Pablo. Miren, otra vez repito, nuestro querido hermano Tíquico, dice, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Dice, los envía a ustedes precisamente, los envía, sí, a la iglesia de los colosenses, dice Pablo, para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Les mando también a mi amigo allá donde ustedes, a la iglesia de ustedes, para que cobren ánimo. Porque Pablo, en primer lugar, sintió mucho ánimo con la ayuda de su amigo, en este caso Tíquico. Y él lo describe. ¿Cómo es una persona que nos puede ayudar a edificar en nuestra fe? Es el que tiene ánimo. Pero ¿cómo es la característica de estos hermanos que nos dan ánimo? Aquí lo describe. Pablo empieza diciendo, mi hermano amado. ¿Sí? Hermano amado, le empieza a describir a Tíquico. ¿Qué es lo que está expresando Pablo cuando dice mi hermano amado? O la otra versión dice nuestro querido hermano. Él está mostrando que es un cristiano fiel, que es un cristiano con amabilidad, que es un cristiano con diligencia, que es un hermano que se preocupa. Y este Tíquico es amigo de Pablo. Y ve, dice, por eso empieza diciendo, mi querido hermano, este es el que me da ánimo. Tíquico, dice Pablo, ¿no? Pero ¿qué más ve en este personaje? Dice, es un siervo fiel, fiel servidor. ¿Qué significa ser fiel servidor? Que es intachable, que está ahí fielmente, que no le da la espalda en ningún momento. Pablo pudo ver
que es un siervo fiel, que puede confiar plenamente. Y este es el que me da ánimo, dice Pablo, ¿no? Este es el que infunde ánimo y les mando para allá porque ustedes necesitan ánimo. ¿Quién no necesita ser animado? Si bien es cierto, Dios es el que nos sostiene en todo esto, el que siempre nos va a infundir ánimo, pero Él provee su ánimo a través de hermanos, a través de personas que Él pone en nuestro entorno para que nosotros seamos animados cuando estamos decaídos, cuando estamos debilitados, quizá por ciertas circunstancias, pecados, lo que sea. Necesitamos personas que nos animen. ¿Quién está a su lado para animar? También otra característica de estos hermanos que animan, como estamos viendo ahí, dice, son colaboradores. Este es un colaborador en el Señor. Es un personaje con humildad, porque está constante colaborando en las cosas del Señor. Características de siervos que nos pueden animar. También, claro, es confiable. Dice, les mando a Tíquico allá. Dice, Él les contará en detalle cómo me va. Pablo había confiado completamente en su amigo y dice, yo quiero que Él vaya donde ustedes y les comunique cómo me está yendo a mí. ¿Sí? Miren, o sea, es un personaje confiable. Entonces, en primer lugar, necesitamos personas que nos animen, como un Tíquico animó al apóstol Pablo. Cuando parece que ya no puedo más, cuando estoy desanimado, cuando parece que ya, como a veces solemos decir, cuando queremos tirar la toalla, cuando ya no sabemos qué hacer, ¿quién está a su lado para animarle? Para que no bote la toalla, para que no se retire, para que no abandone, para que no se desespere, para que no se quede caído en el suelo. ¿Quién está a su lado para que le dé una mano infundiendo ánimo? Miren, hoy más que nunca estamos en crisis, como decimos, de toda índole, ¿sí? Hemos hablado también hace un mes aquí mismo acerca de las crisis. Hemos explicado que todos nosotros estamos expuestos a crisis, hemos enfrentado crisis o estamos pasando por crisis. ¿Quién está a su lado para que le anime en medio de todo esto? Por ahí recuerdo de una historia que se hablaba de un papá en crisis económica. No sabía qué hacer, estaba desesperado, conversando con su esposa, no sabían exactamente qué hacer. Y por ahí su hijo pequeño empieza a escuchar cómo sus papás estaban sufriendo. A su temprana edad quizá ni entendía la dimensión del problema. Entonces este niño va donde su papá ha cogido su alcancía, saca sus monedas, dice, papá, ¿te puede alcanzar en algo con esto? Yo apoyo con esto. ¿Qué hizo el papá? Recibió ánimo de un pequeño que quizá ni entendía la dimensión del problema, pero fue animado grandemente este hombre en crisis. Aun cuando quizá no pudo pagar toda su deuda, pero él necesitaba ánimo. Necesitamos ánimo. Esto es lo que en verdad quiere el Señor en nuestro entorno, personas que nos edifiquen, que nos infundan ánimo. Hermanos, esta es la primera característica de personas o amistades que necesitamos para ser edificados. Segunda cosa, viendo el texto aquí en los amigos de Pablo, vemos que tienen esta característica que promueven consuelo. El versículo 11, podemos leerlo nuevamente, nos dice, también los saluda Jesús llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en el pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Ahora, necesitamos también personas que no solamente que nos animen, necesitamos personas que nos den consuelo. ¿Y cuándo necesitamos consuelo? Cuando estamos otra vez en crisis, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando en nuestra mente se cruza cualquier cosa, incluso intenciones de quitarnos la vida. Muchas veces se nos cruza esto ante los problemas. Necesitamos personas que nos den la mano, que nos den consuelo. Y miren aquí, sale un personaje que pone Pablo. En este caso dice, es un judío llamado, o que lo dicen el justo, llamado Jesús. ¿Sí? Ahora, yo le he puesto es un ayudante, porque dice, me ayuda en el reino de Dios. Y miren, investigando un poco en la Biblia con respecto a este personaje,
¿sí? A diferencia del primero, Tíquico, podemos encontrar en muchos textos de la Biblia más características de Tíquico, del amigo de Pablo que animaba. Pero cuando nos ponemos a investigar un poco con respecto a este personaje, Jesús llamado el Justo, no encontramos muchas cosas. No nos dice la Biblia con más detalles con respecto a este personaje. Solamente Pablo dice, es uno que ayuda en el pro del reino de los cielos, pero este ha sido de mucha ayuda porque de él he recibido mucho consuelo. Entonces me llegó a mí a pensar en este personaje que en realidad es un personaje como anónimo, como que no se lo ve. Entonces el personaje que necesitamos para que nos dé consuelo es esos amigos que parecen que no hacen nada, pero que ahí están, que aparentemente son anónimos, pero ahí están. ¿Y cómo son estos amigos que infunden consuelo? Miren, puede ser otra vez que estamos en crisis y necesitamos amigos con estas características, pero miren, son personas que empiezan a hacer trabajos que tal vez en momentos difíciles nosotros no podemos hacer y de pronto nos damos cuenta que ya está hecho. Esos son los amigos que nos dan consuelo, que no solamente nos dan consuelo con un abrazo, un estrechón de manos, que sí es importante, pero son personas que actúan secretamente. Amigos anónimos, secretos, pero que están muy pendientes de nosotros, que ni nosotros mismos a veces nos damos cuenta. El apóstol Pablo no lo pone en detalles, solo menciona este versículo, sale por ahí este nombre, Jesús llamado el Justo. Dice, pero este hombre, este amigo, es el que me dio mucho consuelo cuando estaba en situaciones difíciles. Miren que el mismo apóstol Pablo, ahorita cuando está escribiendo esta carta, está en una situación complicada, porque él está en la cárcel, está en Roma, está prisionero, desde la cárcel está escribiendo esta carta y está mandando a la iglesia de los colosenses. Muchos amigos, como vamos a ver más luego, fueron de mucha ayuda ahí en la cárcel. ¿Y por qué estaba preso Pablo? Por causa de Cristo, nos dice la palabra, ¿no? Él estuvo prisionero y ahí muchos de estos hombres, fieles amigos de Jesús, se arriesgaron, incluso acercándose a la cárcel. Incluso podemos ver que algunos de ellos se hicieron presos voluntarios para estar con Pablo, para estar atendiendo a su amigo Pablo. Y es por eso que dice Pablo, este justo, este Jesús es increíble. En momentos críticos me fue de mucho consuelo. ¿Quiénes son sus amigos que le dan consuelo? ¿Quién está a su lado para consolar? ¿Cuál es su amigo anónimo que está haciendo muchas cosas por usted? Usted lo necesita, yo también lo necesito. En tercer lugar, encontramos otra característica de amistades que edifican. Son los que oran constantemente. Cuando llegué a esto sí que me hizo reflexionar muchísimo. Cuando leemos el versículo 12, ¿sí? Podemos leer nuevamente el 12. Ahora se va con otro personaje, Pablo. Dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Bueno, Epafras era paisano de los colosenses, ¿no? Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús, miren, ¿qué está haciendo este siervo de Cristo Jesús? Está siempre luchando. ¿Cómo es esto? ¿En qué está luchando? Siempre está luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Otra característica de los amigos que necesitamos para que seamos edificados en nuestra área espiritual, son amigos que oren, como he puesto ahí, constantemente. No que oren un día, no que oren minutos por ahí en el mes. Necesitamos amigos que estén orando constantemente por nosotros. Este Epafras se caracterizaba por esto. Pablo confiaba en que su amigo Epafras estaba orando constantemente por él. Y vamos a ver más luego que dice, me consta que estaba orando por todos ustedes y estaba luchando. No solo que se sentaba a orar, él luchaba y ahí clamaba al Señor por sus amigos. Yo pregunto a usted, otra vez, ¿quién está orando por usted? ¿Conoce
de que alguien está orando por usted, pero de esta manera constantemente? Necesitamos de estos amigos para nosotros crecer en la fe. Miren, ahí en el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel en un cierto momento, cuando estaban camino a la tierra prometida, estaban en guerra, estaban luchando con los enemigos. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Moisés, el gran líder? Dice que fue a una montaña y estuvo orando con los brazos en alto. Y mientras tenía los brazos en alto, ¿sí?, orando, clamando a Dios, ¿qué es lo que estaba aconteciendo con el pueblo? El pueblo tenía victoria. Y cuando se cansaba de tanto tener los brazos en alto, clamando a Dios, bajaba los brazos, eso que significa que dejaba de orar. ¿Qué estaba pasando con el pueblo? Los enemigos derrotaban al pueblo. Así que él dijo, alguien tiene que sostenerme los brazos porque quiero estar clamando y orando por el pueblo todo el tiempo, porque quiero que el pueblo tenga victoria. Necesitamos amigos fieles que estén orando constantemente para que nuestras vidas tengan victoria. ¿Cuáles son esos amigos? ¿Cuáles son esos amigos que están orando constantemente? Estos son siervos de Cristo. Porque dice, este es mi siervo, dice, es un siervo de Cristo. Epafras le está calificando el apóstol Pablo. Y cuando pienso en un siervo de Cristo, pues yo puedo ver que ha entendido el Evangelio, que es una persona que tiene un compromiso con Cristo, que fue comprado por la sangre de Cristo, que ha identificado la pertenencia a Cristo, que vive una vida humilde, que una vida de compromiso, porque dice, este es el siervo de Cristo, el que está orando constantemente. Los que oran constantemente por usted, por mí, por quien sea, son los verdaderos siervos de Cristo. Así lo califica el apóstol Pablo. Son los siervos de Cristo. Igual dice, siervo atento por el bien de los demás, porque dice, este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué está luchando en oración, Epafras? Dice, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo toda la voluntad de Dios. Esto necesitamos, que alguien nos ayude en oración para que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo la palabra de Dios. Miren, al comparar esto, yo pensaba mucho, a ver, ¿cómo son estos siervos de Dios que yo necesito que estén orando por mí? Yo lo necesito, de estos amigos. ¿Cómo es? Bueno, las características son siervos de Cristo, comprometidos. Yo pude ver un ejemplo en esto, para mí sería como el combustible en un vehículo. Yo necesito combustible en el vehículo para trasladarme. Sin combustible no voy a ninguna parte. Necesito combustible. Entonces necesito un compañero, un amigo que esté orando por mí. Es como el sol que sale todos los días, que yo lo necesito, el calor, yo necesito su luz. Necesito fieles amigos que estén orando por mí. Imagínense si un día no sale el sol. Si un día pues no hay... o se para todo el aire, el oxígeno, no existe un día, todos vamos a morir, todos vamos a decaer. Algo así yo estoy comparando con un amigo fiel que ora por nosotros. ¿Y por qué no decirlo? Es como esa mamá que se queda cocinando, preparando las cosas cuando su hijo sale a la escuela. Me hacía recordar un poco esto cuando estaba en la escuela, muy niño, y cómo yo iba a la escuela y a media mañana ya el hambre se me venía a la mente. Mi mamá está cocinando y quería que rápido se acabe, que llegue la hora de salida, porque decía en la casa hay comida. ¿Sí? O sea, miren, no sé si me está entendiendo esto. O sea, cuando estoy pensando en fieles amigos que están orando constantemente, si la mamá no está, preparando y sale el niño a la escuela y regresa y no hay nada en la casa, es desastroso eso, ¿no? Sí lo he vivido esto. Sí, algo así, es como tener una vida vacía. Usted llega a la casa y no hay nada, y usted está con todo el hambre y nadie le ha preparado. Algo así es cuando no hay un amigo que esté orando, su vida es vacía y puede ser debilitado y atacado más fácilmente por el enemigo. Bien, amigos fieles que oran son los siervos de Cristo.
tenemos una cuarta característica. Y esos son los que prestan atención para el bien. En el versículo 13 seguimos con el mismo Epafras, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, a mí me consta, ¿sí? Me gusta mucho esto, lo que dice el apóstol Pablo. A mí me consta que él, refiriéndose a Epafras, se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Dice, a mí me consta. Claro, a él le consta que el mismo Epafras se preocupa mucho por Pablo, está orando por él, pero no solo por él, está orando, dice, por todos ustedes. Y lucha por esto. A mí me consta, dice Pablo, este es mi amigo, que no solo se preocupa por mí, sino por los demás. Por todos ustedes, los que están en la Odisea y Hierápolis. Estas eran iglesias cercanas a los colosenses. Este Epafras es un siervo, yo lo he puesto ahí, de buen testimonio. Un siervo, un cristiano verdadero, que lucha por el bien de los demás, como el mismo apóstol escribió, el mismo apóstol Pablo lo escribe en Filipenses, ¿no? Que dice que ahí nosotros tenemos que preocuparnos no solo por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Nosotros tenemos que estar pendientes de los demás más que de uno mismo. Yo creo que aquí Epafras lo entendió bien, la lección del Señor y la lección que le dio el mismo apóstol Pablo. Dice, a mí me consta que se está preocupando más por ustedes que por él mismo. Ese es un siervo de Dios. De esos necesitamos. Estos amigos necesitamos para ser edificados en la fe. Preocupado por el bien. Miren, la preocupación, si ponemos como un ejemplo aquí, la preocupación que nosotros tenemos los padres hacia nuestros hijos es tremenda, ¿no? Desde que amanece hasta el final, 24 horas, al menos si son pequeños, después adolescentes, jóvenes. Es una responsabilidad grande que Dios nos ha dejado a nosotros, los padres, hacia los hijos. Hablando de preocupación, miren, quizá nos podemos centrar en ellos y está bien, pero aquí estamos viendo a un siervo de Dios, a un amigo de Pablo, que también nosotros necesitamos algo así, que se preocupe por nosotros. Así como nosotros como padres nos preocupamos por los hijos, pero ¿quién se preocupa de la misma manera por nosotros? ¿Quién está preocupado por nosotros? ¿O es que no les importamos a nadie? ¿Sí? ¿Quién se preocupa por usted? ¿Cuál es su situación ahora? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted ante esto? Bien, hasta aquí unas 4 características de amigos verdaderos que nos pueden edificar en la fe, en el área espiritual, que tanto usted y yo lo necesitamos. Ahora, quiero mostrar que para mí lo que viene es un resumen, una clave, es lo que deberíamos hacer, ¿sí? No deberíamos quedarnos ahí, algo tenemos que hacer. Bien, entonces, he puesto una pregunta ahí, ¿por qué muchas veces no se tiene amistades que edifican? ¿Por qué no tenemos amigos como los que tuvo Pablo? O si usted me dice, yo sí tengo, yo le felicito y ayúdenos a conseguir como ese tipo de amigos. ¿Cuáles son? Quiero conocerlos. Pero si usted no los tiene, yo he puesto, ¿por qué muchas veces no se tiene amistades que edifican? ¿Por qué? Si usted no tiene esas amistades como tuvo Pablo, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no las tiene? Y aquí hay unas razones, quizá para meditar un poco esto. Quizá porque, lo he puesto, autocomplacencia. ¿Qué significa? Cuando empezamos a nosotros a decir o a ver en nosotros, es que nadie se preocupa por mí. Cuando usted esto se lo ha metido a su mente, a su corazón y está diciendo, nadie se preocupa por mí, es errado. Así usted no va a conseguir las amistades que edifican. No muestre, no sea autocomplacencia, no muestre. Así no conseguimos amigos. De igual manera, si hay inseguridad, hay timidez, esto evita la atención a los demás. Claro, si usted es tímido, si usted se siente inseguro ante los demás, usted lo que va a hacer es apartarse, aislarse. Y usted se va a perder la bendición de tener amistades que edifican. Miren, otra situación sería falta de honestidad en hechos y sentimientos, ¿sí? Cuando usted muestra algo que usted mismo no es, cuando vive doble vida y los demás se dan cuenta. Entonces, en vez de ser sus amigos,
pues los va a ahuyentar y esos buenos amigos no van a estar con usted porque usted no es honesto en sus cosas. Miren, son causas muchas veces, como digo, que dan lugar a no tener amistades que nos edifican. O también, esta es otra situación complicada, estar a la defensiva, ¿sí? Cuando empieza a justificar las acciones de los demás, cuando solamente critica y juzga a los demás, usted no va a encontrar amistades que le van a ayudar para edificar su área espiritual. O también cuando uno es arrogante, en otras palabras, cuando somos perfeccionistas. Esto no nos va a ayudar a tener amistades que nos edifiquen. Ya lo dije antes, cuando empezamos a juzgar a los demás, cuando le gusta que le sirvan, ¿sí? Cuando usted busca comodidad, cuando busca controlar y manipular a los demás, son cosas que van a impedir, son barreras, ¿sí? Que se ponen ahí y no vamos a tener la bendición de tener amigos que nos edifiquen. Y una última aquí sería creer ser autosuficiente, ¿sí? Creer que usted lo puede hacer todo, no necesita de los demás, yo lo puedo hacer todo. Y no invierte tiempo en cultivar amistades de calidad. Quizá estas, entre muchas, para mí son obstáculos, que a veces sí los tenemos. Y esto impide el desarrollo de buenas amistades que nosotros necesitamos. Quizá Dios está proveyendo, quizá Dios está dando, está poniendo personas en nuestro entorno que nos quieren ayudar, pero nosotros por una de estas características alejamos a esas buenas amistades y no somos bendecidos de esta manera. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es reconocer que en verdad necesitamos de amistades que nos edifican. Esta es la humildad, hay que reconocer. Usted no puede hacerlo solo, usted no puede ser edificado solo. Usted necesita de compañeros, amigos fieles que le pueden ayudar, pero usted tiene que reconocer humildad ante todo, reconocer que necesita amistades que edifican. Entonces, si usted ha reconocido esto, pida a Dios entonces por amistades que le edifiquen. Dios puede proveer, Dios puede poner a su lado este tipo de personas que tuvo el apóstol Pablo. Pida a Dios amistades que edifiquen. Pero si Dios le da, entonces ¿qué hay que hacer? Dedique tiempo para conocer a estas personas. Hay que invertir tiempo, quizás recursos. No es así nomás. Las amistades que nos edifican no es que de pronto vienen y todo funciona como nosotros quisiéramos sin hacer nada. No, tenemos que invertir mucho tiempo, recursos, y ahí cultivamos todo este tipo de amistades. Y por sobre todo, no lo he puesto ahí, pero Cristo tiene que estar sobre todo. Él, en primer lugar, como el mejor amigo que nosotros necesitamos. Él es el que va a suplir todas nuestras necesidades. Él cumple todas estas características antes mencionadas en estos amigos de Pablo. Esto y mucho más. Cristo es todo. Si Cristo no está en su corazón, olvídese del resto. No funciona para nada. Jesús, en primer lugar, como el mejor de nuestros amigos. Jesús es todo. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Jesús es el Salvador, el que dio la vida por usted y por mí. Él entregando su vida por nuestros pecados. Ya puede imaginarse todo esto, lo que significa. Entonces, en primer lugar, tiene que estar Cristo, Jesús, sobre todas las cosas. Ahora, también unas sugerencias, así rápidamente, ¿qué no hacer? No haga esto, de lo que yo lo voy a mencionar. Mire, no espere que los demás se acerquen a usted. Allá bien, va a decir, bueno, ¿dónde están los amigos? Aquí estoy. No espere, nadie se le va a acercar. Nadie se va a acercar donde usted, ¿sí? Esto no haga nunca. ¿Sí? Tampoco esto. No espere agradarle a todo el mundo. No espere que usted es el súper chévere, que todos quieren estar con usted. No, no es así. Esa no es la realidad. ¿Sí? No se centre en sus propios intereses, sino en la de los demás, como dijo el mismo apóstol Pablo, ¿no? No se centre en solo usted. ¿Sí? Usted tiene que centrarse en los demás. Ahora, esto para mí es importante lo que viene aquí. No guarde amargura, no guarde enojo, resentimientos, falta de perdón. Si usted guarda esto, no va a tener nunca amigos que le edifican.
porque usted está hundiéndose solito, cargando todo este tipo de pecados. Se está yendo contra el suelo, está tocando fondo. Usted tiene que despojarse de todo esto con la ayuda de Dios mismo, reconociendo, arrepintiéndose. Y Él va a cargar estos pecados que a veces están ahí y que a veces los reconocemos, pero nos aferramos, nos abrazamos a la amargura, al resentimiento, al odio, venganza. Y no queremos perdonar. Pues bien, con estas características usted nunca va a tener amigos verdaderos que le edifiquen. La lista es larga aquí, ¿no? No comparta información negativa acerca de los demás. No, en otras palabras, no sea chismoso. ¿Sí? No haga quedar mal a los demás. No comparta, como puesto ahí, no, información negativa. No busque amigos perfectos. ¿Sabe por qué? Porque no los hay. No hay amigos perfectos. Quizá aquí entre paréntesis, también para los que se van a casar, no busque esposos, esposas perfectas, no lo hay. Tampoco los que están casados, ¿sí? No espere que su mujer un día sea perfecta o que su esposo sea perfecto, porque no, esto es imposible. Sí, para nosotros, para Dios es posible, pero mientras estamos en este mundo imperfecto, sí, las cosas no van a ser como nosotros a veces queremos. Sí, ya lo saqué todo. No busque amigos perfectos porque no lo hay. No deje, sí, que sus amigos, esto es importante, tomen el lugar del Señor. ¿Qué significa esto? Muchas veces tenemos supuestamente amigos que son buenos y los hacemos más que a Dios. Amigos que quizá el día domingo le están invitando a otras cosas. Bien, ahí estoy. Y nos olvidamos de las cosas del Señor. Esos no son amigos verdaderos. Los amigos que usted necesita son los que le invitan a la iglesia, los que le invitan a una célula, los que están orando por usted, los que están pendientes por usted en las cosas espirituales. Esos amigos, a esas personas póngales atención. Esos amigos son los que valen, no los que los quieren apartar de los caminos del Señor. Esos no son amigos. Para mí es el mismo diablo disfrazado de un supuesto amigo. Son amigos falsos. Hermanos, para finalizar esto hay unos 2 versículos en Proverbios que a mí me encanta mucho. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Se ha leído esto, no? ¿Qué significa? Miren, nosotros a veces no queremos hacer amistades porque siempre decimos, es que son difíciles las personas, es que no hay, es que ya empezamos a buscar cualquier pero de los demás y a veces no nos damos cuenta que nosotros quizá tenemos doble pero que el otro. ¿Sí? Pero el Señor dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esa primera parte, ¿no? 2 hierros ahí que están limándose, se hacen muy filos. Asimismo el hombre. Las personas, si estamos juntos, luchando, entonces sí, vamos a convertirnos en amigos verdaderos, pero en situaciones difíciles o en las situaciones complicadas que nosotros mismos tenemos. Ahora, el otro proverbio dice, Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Nos dice la misma palabra, en todo tiempo ama el amigo. ¿Cuáles amigos? Estos amigos como los que mostró Pablo en Colosenses capítulo 4. Esos amigos los necesita usted y yo lo necesito. Necesitamos personas que estén en nuestro entorno, a nuestro lado, para que estén dándonos ánimo, para que nos estén dando consuelo, para que estén orando por nosotros y para que nos estén siempre mostrando el camino del bien, que nos estén encaminando, que estén preocupados para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted los encuentra, estos amigos, no los deje, no los cambie por nada del mundo. Es una bendición y un regalo de Dios. Si usted los tiene, agradezca a Dios. Si usted no tiene todavía estos amigos, pida a Dios ahora mismo. Y Dios, con mucho gusto, va a poner personas a su lado para que le ayuden en el crecimiento de su fe. Póngase de pie, por favor.